Vamos a hacer un pequeño tutorial, básicamente es un análisis anatómico funcional del abdomen como tal. Recuerden que el abdomen es parte del core, no es todo el core. El core se divide, digamos, en la cara anterolateral y la cara posterior. Ahorita vamos a ver básicamente en esta primera parte de la cara anterolateral y vamos a ver y para empezar a entender el abdomen a nivel de entrenamiento, fitness y musculación y a nivel de la vida misma, a nivel postural, tenemos que saber a qué fuerza se enfrentan las diferentes porciones del abdomen. Entonces, por ejemplo, aquí en un plano sagital, ¿de acuerdo? Donde sucede la flexión y la extensión, básicamente que te doblas hacia adelante y te doblas un poquito hacia atrás. Entonces vamos a evaluar un poco como la flexión de tronco. La flexión de tronco ocurre con el recto abdominal, lo vamos a ver un poco más detallado, y con los oblicuos externos y un poquito con el oblicuo interno también. Pero básicamente lo que quiero que entiendan es una cosa. Si él se somete a una fuerza que lo lleve hacia atrás, que lo esté llevando hacia atrás, en este caso, por ejemplo, una banda, o a veces, por ejemplo, una pesa, eleva los brazos arriba. En algunos ejercicios, por ejemplo, como en CrossFit, hacen un two-step y los brazos los colocan bien atrás, de esta manera, y a veces el peso es bastante elevado y con una tendencia posterior, y no solamente del brazo, de la articulación del hombro como tal, sino de todo el cuerpo. Esa tendencia posterior como tal, el abdomen tiene la función de estabilizarla, de vencer esa fuerza, de estabilizar el cuerpo, de que no se vaya hacia adelante y hacia atrás, y de vencer esa tendencia de fuerza posterior, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede si él, por ejemplo, está siendo traccionado con una banda hacia adelante. Si yo lo estoy jalando con una banda hacia adelante de esta forma, si yo lo jalo con una banda hacia adelante de esta forma, los músculos posteriores, la cara posterior del core como tal, ¿qué tiene que hacer? Vencer esta fuerza anterior como tal a partir de una extensión y una contracción isométrica. Vuelvo y lo repito, si yo con la banda lo estoy jalando hacia atrás fuerte, ya sea porque los músculos de pronto están muy contraídos, muy retraídos acá atrás y están jalando el cuerpo, eso tiende a suceder, o porque tiene una carga que tiene una tendencia posterior, y él no se va a ir hacia atrás por mantener su postura, mantener la carga o por no caerse. ¿Qué tiene que generar allí? Primero va hacia la extensión, pero tiene que generarse una contracción isométrica para mantener la postura como tal, ¿de acuerdo? Y para vencer esta fuerza posterior. Y eso es lo que quiero que empecemos como a comprender, las tendencias de fuerza. La tendencia de fuerza es supremamente importante y allí aparece, digamos, como los términos de un buen conceptualizador del entrenamiento, Michael Boyle, creo que se escribe de esa manera, donde empezó a evaluar mucho esas tendencias de fuerza. Ya lo habían hecho otras personas, pero él lo contextualizó y le dio como unos nombres bien interesantes y dijo que cuando tú tienes que ejercer una fuerza isométrica para no ceder, por ejemplo en este caso, a la extensión, entonces tienes un contexto que se llama anti-extensión, es decir, contraes muy fuerte el abdomen para vencer esa fuerza posterior que te está llevando hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces para eso tienes que frenar con el abdomen para estabilizar el cuerpo y para frenar esa tendencia de que tu cuerpo se vaya hacia atrás. A eso le marcó como una anti-extensión y esa anti-extensión la genera el abdomen. Si igual tienes que vencer una fuerza anterior porque lo estoy jalando fuerte hacia adelante, pues digamos que es bien interesante porque los que primero tienen que actuar frente a ello es los músculos posteriores, la cara posterior del core. Hay varios músculos allí interesantes que los iremos nombrando en las diferentes partes, digamos, como este tutorial. Pero resulta que, digamos que la columna y los músculos paravertebrales a nivel lumbar y a nivel torácico no actúan solos. Básicamente es muy interesante cómo la columna completa o conforma un solo bloque para resistir los movimientos anteriores y los movimientos posteriores, para resistirlos con todo el abdomen, pero eso lo vamos viendo bien interesante. De hecho, hoy se habla de que digamos como ante fuerzas externas, ante un brazo de momento tan amplio como tal, alguna fuerza externa que puede tener un brazo de momento así de amplio, la columna no actúa sola con todos los músculos paravertebrales así pequeñitos o algunos gruesos como el ilioxoas, como el cuadrante lumbar, bueno, como el longuísimo. Entonces, no, que la columna actúa en un solo bloque, convirtiéndose básicamente en un solo eje con el tronco. Ay, no, es que eje es aquello que se mueve. En este caso, así se ha observado que se genera como un solo bloque y ese bloque hace que el brazo de momento, digamos que la palanca externa que se le aplique no sea tan larga, sino que sea un poco más corta. Por ejemplo, como en el caso de peso muerto, cuando se analiza, haga una especie de peso muerto allí. Se dice que la misma carga que tú estás llevando
que la carga que tú estás llevando, por ejemplo, este brazo de momento tan amplio, ¿sí?, que tienes para la cadera como tal, también hay un brazo de momento también amplio para la columna vertebral. Lógicamente acá hay que calcular centro de masas y otro poco de cosas que pues ahorita no vamos a ver, pero las vértebras también van a tener un brazo de momento similar a la carga que está moviendo la cadera, que es un brazo de momento también amplio, ¿ok? Arriba. Entonces, se dice que en ese momento donde está ese brazo de momento tan amplio para la columna vertebral, se acorta cuando se involucra el abdomen de una forma correcta, o sea, funciona como un solo bloque, protege la columna vertebral y en ese orden de ideas el brazo de momento tan amplio que estaría actuando sobre las diferentes vértebras se ha acortado y ya es menor como tal. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que el abdomen funciona unido como un solo bloque con todo lo que es el contexto paravertebral. Pero bueno, en eso iremos ampliando. Hasta este punto quiero que empiecen a comprender a qué fuerzas se enfrenta el músculo abdominal en todo su contexto y qué fuerzas se está frenando. Y a ese contexto es el que Michael Boyle, a las fuerzas que está frenando, son las que le coloca la palabra anti. Si el abdomen tiene que frenar una tendencia hacia la extensión y él lo tiene que frenar con una contracción isométrica, dice que aquí el abdomen actúa como un antiextensor. ¿De acuerdo? Porque la fuerza, que puede ser una polea, que puede ser una carga, que puede ser una retracción o una hiperlordosis muy severa, bueno, otro tipo de características, y te está frenando como tal, perdón, te está jalando hacia atrás, te está llevando hacia atrás, el abdomen a partir de una contracción isométrica tiene que frenar esa tendencia. Entonces a esto se le llama que el abdomen allí está actuando como una anti-extensión de tronco, pero desde la isometría. Cuando el cuerpo o la tendencia a fuerza es anterior, cuando la tendencia a la fuerza es totalmente anterior, pues entonces está hablando de que la parte posterior de su cuerpo está frenando esa flexión de tronco como tal, ¿sí?, a través de los músculos posteriores, pero en algún momento el abdomen tiene que empezarse a contraerse porque las cargas externas que usas, por ejemplo, como en un peso muerto, en otros elementos adicionales, pues requieren también un poco más de soporte para que la columna no actúe sola. O simplemente el hecho de estar parado, recuerde que la gravedad también tiene esta pauta, nosotros nos movemos hacia adelante también por gravedad. Pueden pelear con ese término, pero es parte de ese contexto como tal. Entonces, para que no te vayas hacia adelante, también los extensores de columna, pero el abdomen también tiene una función isométrica allí interesante. Bueno, pero en eso tenemos que avanzar. No por nada, por ejemplo, casi todos los músculos del abdomen, excepto el recto abdominal, llegan a través de una aponeurosis, a través de una fascia, la fascia thoracolumbar, a la zona lumbar. Entonces tenemos básicamente el recto abdominal, que el recto abdominal tiene la función de flexionar el tronco como tal, ¿sí?, pero no lo hace él solo, lo hace con los oblicuos externos y en algo con el oblicuo interno. La gente piensa que los oblicuos son para traer cinturita y ese tipo de cosas, pues vale, pero generalmente ellos también van a ayudar a la flexión anterior del tronco como tal, ¿de acuerdo? Tú vas a traer, el recto abdominal tiene dos funciones, si la pelvis está fija, va a flexionar el tronco, si el tronco está fijo, va a hacer flexión de la pelvis también. Entonces, para que lo tengan allí como concreto. Ahora pasamos a ver el oblicuo externo y vamos a ver a su vez el oblicuo interno. El oblicuo externo, sus fibras básicamente van de esta manera, son como dicen, oblicuas así, como tal. Entonces, estas fibras que van de esta forma, el oblicuo interno, las fibras van de esta forma, van así. La función del oblicuo externo es hacer una rotación, o sea, aparte de ayudar a la flexión con el recto abdominal, es hacer una rotación contralateral, es decir, hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Y la función del oblicuo interno como tal es hacer una rotación o jalar isolateral y iso igual, al mismo lado como tal. Entonces ellos en las rotaciones como tal actúan juntos. Si vas a rotar, por ejemplo, en este caso, si vas a rotar hacia la izquierda, hacer este movimiento así, el oblicuo externo, derecho, izquierdo en este caso, te va a generar esa rotación y el derecho te va a jalar también hacia el otro lado para ayudar a completar esa rotación. Allí hay una co-contracción y eso mismo pasa en algunos ejercicios, por ejemplo, inclinación lateral, porque los oblicuos, tanto el interno como el externo, uno más que otro, tiene también esa función de ayudar a hacer esa flexión lateral. A algunos autores no les gusta la palabra flexión lateral porque flexión es básicamente en el plano sagital, entonces dicen no, una inclinación lateral, sí, bien, está bien. Pero lo importante es que ellos actúan juntos. Entonces, en ese orden de ideas, quiero que comprendan algo primero. El oblicuo externo es el más externo de todos, luego está el recto del abdomen y luego está el oblicuo interno como tal. Ellos también tienen una función isométrica bastante interesante porque
no solamente tienen la función de rotarte, básicamente nosotros no estamos como condicionados a estar rotando todo el tiempo, pues sí hay pequeños grados de rotación cuando caminamos, cuando se corre, cuando cambiamos de dirección, cuando giramos, pero sí es importante que entendamos que ellos también tienen la función de frenar un poco esa rotación, de no exagerar esas rotaciones y que el impacto hacia la columna no sea alto, es decir, no generar ese efecto cizalla sobre la columna, esas fuerzas de cizalla sobre la columna. Entonces, ¿dónde nosotros podemos ver, por ejemplo, que se frena esa rotación, que el cuerpo, que el abdomen se enfrenta a esas fuerzas de rotación? Es muy frecuente empezar nosotros a encontrar un ejercicio como, por ejemplo, este palo press. Palo press es súper interesante, ¿de acuerdo? Saca pecho, pecho arriba, las manos un poco más acá abajo, el abdomen contraído. No contraiga el abdomen, vamos a explicar también ese contexto. Palo press es muy interesante porque acá sucede una contracción isométrica lindísima, pero aparte del recto del abdomen por varias cosas, pero en este momento me voy a quedar en el oblicuo externo y el oblicuo interno. Esta fuerza como tal, la tendencia de fuerza por una carga es hacer esta rotación. ¿Qué tiene que hacer el oblicuo? A través de una fuerza isométrica, ¿de acuerdo? Frenar esa rotación. Y el oblicuo externo y el oblicuo interno le ayuda a frenar esa rotación. Si la polea se encuentra un poco hacia adelante, entonces ya no solamente está frenando la rotación porque la polea se está allá, sino que la polea se encuentra hacia adelante, entonces la polea no solamente lo está jalando, la tendencia de la fuerza no solamente es a que rote, sino que también lo puede llevar un poco hacia adelante. Y en ese orden de ideas, también los oblicuos están actuando como antirrotadores y el recto abdominal está actuando también como antiflexor. Vuelvo y le digo, para que no peleen como los términos, piensen en algo. ¿A qué fuerza se está enfrentando? A la rotación. ¿Qué tiene que hacer? Antirrotación. ¿A través de qué? De una contracción isométrica para no ceder a esa fuerza. ¿A qué otra fuerza se está enfrentando? Porque acá, si ustedes pueden ver, el tronco se encuentra acá, la polea se encuentra adelante, lo va a llevar hacia adelante. Hay una fuerza, hay una pequeña fuerza con una tendencia anterior. ¿Con qué la tiene que frenar? Con el tronco posterior, pero recuerden que la columna no actúa sola. Generan un mismo bloque, un bloque completo como tal, y pues de eso hablaremos más adelante. Por eso es que el término, cuando pensamos en qué fuerza está frenando, ¿sí? Por ejemplo, acá está frenando la rotación, entonces se dice que es una antirrotación. Entonces, el oblicuo externo, el oblicuo interno son antirrotadores como tal, y no peleé con eso, entonces llámelo de otra forma, diga, no, está frenando la rotación y ya, suma el abdomen. Ahora vamos con el transverso abdominal, pero sin antes nombrarle lo siguiente. Tenemos el oblicuo externo, tenemos el oblicuo interno y tenemos el recto del abdomen. Pero es el oblicuo externo y el oblicuo interno los que van atrás, abrazan básicamente esta zona de tu cuerpo, la abrazan y se insertan acá atrás, gira por favor joven, se insertan acá están pegaditos también a una aponeurosis, que básicamente son varias fascias allí que están pegaditas, que son más que un tejido más tipo tendón. ¿De acuerdo? Entonces se pegan acá y ya tienen un impacto directo con la columna lumbar y más. Pero hasta ahorita vamos allí. Y el transverso del abdomen, que es un músculo que sus fibras son de esta forma, ¿de acuerdo? Las fibras del abdomen son fibras transversales, también va allá, a la fascia toracolumbar y tiene también una acción directa con las vértebras lumbares. Es bastante interesante el transverso del abdomen. El transverso del abdomen de todos, si pudiésemos hablar que son músculos antigravitacionales, el transverso del abdomen tiene, digamos, esa característica porque es el que además mantiene el contenido visceral. La presión interna, está más indicada o está más impactada por el transverso del abdomen, el músculo más profundo de todos, que tiene la función de mantener las vísceras en su posición, más que los otros músculos. Todos los músculos lo hacen, los músculos de la pared anterior del core como los músculos posteriores, pero digamos que en un altísimo porcentaje, más que los otros, el transverso abdominal. Digamos, vuelvo y repito, ese contenido visceral, tus vísceras como tal, que no se desplacen hacia adelante, que no se distienda tanto, pues es el transverso abdominal que tiene más como esa función. Digamos que cuando una persona tiene el abdomen distendido, que está así como toda hinchadita, así como toda gordita, pues aparte de la grasa, infla el abdomen. Es inflar su abdomen como tal, esto lo haces con el transverso del abdomen, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues también los otros músculos se distenderán un poco, pero básicamente el transverso del abdomen es el que coloca esa función como de pelotica. Sí es importante que entendamos algo porque además
Hay estudios donde se ha mostrado que el transverso del abdomen es uno de los músculos más estabilizadores. Igual hay dos músculos que responden así, transverso del abdomen y supraespinoso, se ha mostrado que se activan con cualquier movimiento del cuerpo humano como tal. El transverso del abdomen, como les decía, se une a la zona lumbar a través de la fascia toracolumbar, básicamente es una aponeurosis. Googleen allí bien bacano que es una aponeurosis. Y por delante, todos los músculos del abdomen, menos el oblicuo interno, se une a través de otras fascias, de unas aponeurosis, de unas láminas, se unen acá, básicamente en el centro. Esta sería la línea alba, ¿sí? La línea alba básicamente es una aponeurosis y nos falta nombrar otro músculo del abdomen. Ojo, porque en este caso estoy hablando del músculo abdominal, no estoy hablando de todo el core. El core lo vamos a ir incluyendo, o sea, el core completo lo vamos a ir incluyendo gradualmente porque hay que hablar de diafragma, inclusive de la glotis, de los músculos pélvicos como tal, del piso pélvico. Hay que hablar, ya les dije, el diafragma, de otra cantidad de músculos como el serrato posterior, inferior y superior y otros músculos bien interesantes allí. La línea alba también tiene, digamos, como un tensor, entre comillas tensor, que no está en todo el mundo, es un músculo que de pronto no le prestan mucha atención, pero que está allí y es el piramidal del abdomen. Básicamente está acá en todo el centro, acá en la base del pubis como tal. Esta línea alba, por ejemplo, en las muy chicas que están en embarazo, empieza a separarse, los músculos empiezan a distenderse y esta línea se empieza a separar. Cuando ellas terminan su embarazo y ya tienen su bebé, esta línea alba queda con una separación, es conocida como diastasis abdominal. El médico mide y dice, bueno, va en buen proceso, generalmente ya llega a una posición normalita, chévere, o sea, se recupera. Y con entrenamiento isométrico regulado posterior, cuando el médico te dice, bueno, ya puedes hacer ejercicio, también le vas a ayudar un poco más. Pero básicamente quería como nombrarles también este tejido. Entonces, de esta forma tenemos que el recto del abdomen lo que hace es, si la pelvis está fija, flexionar el tronco. Si el tronco está fijo, elevar la pelvis, ¿de acuerdo? ¿Y que a qué tendencias de fuerza responde? Si está haciendo jalado hacia atrás, él responde a esa tendencia de fuerza contrayéndose acá, ¿de acuerdo? Con una contracción isométrica. Si está haciendo alado hacia adelante como tal, recuerden que se activa el core posterior, vamos a hablar del después, pero también lo va a respaldar con una contracción isométrica, lo que les decía. Recuerden que el abdomen la columna no actúa sola, es decir, no se flexiona ni se extiende sola y no resiste isométricamente, sino que básicamente el transverso del abdomen, que es un gran músculo estabilizador, y ojo, porque hay estudios muy claros de ello, y por ejemplo en peso muerto y en los demás ejercicios, como el transverso del abdomen actúa como un ejercicio estabilizador. Entonces ya hablábamos de esa flexoextensión, hablábamos de la rotación a través del oblicuo externo, que es contralateral. Si él va a girar hacia allá, lo hace con este oblicuo y con este otro oblicuo interno como tal. El oblicuo externo hace una rotación contralateral, es decir, hacia el otro lado, y el oblicuo interno hace una contracción isolateral ayudándole. También hay una inclinación lateral. Si él va a inclinarse hacia un lado, este oblicuo pues se contrae para permitir esa inclinación lateral. Les decía que, bueno, para los que de pronto se ofenden con los términos, a algunos autores le dicen flexión, a otros no les gusta porque la flexión se da en el plano sagital, entonces dicen no, inclinación lateral, pero no se da sola con él, sino que hay una co-contracción. El oblicuo del otro lado como tal se contrae también, genera una contracción isométrica en un punto para modular esta inclinación lateral o esta flexión lateral, ¿de acuerdo? Les hablaba del transverso del abdomen, que es un músculo antigravitatorio también, porque mantiene el contenido visceral y trabaja unido a los músculos paravertebrales como tal para generar un solo bloque en la columna en casi todos los ejercicios que tú trabajas. Y hablábamos de la línea alba y de los piramidales del abdomen también. Recuerde que Palo Prex básicamente es un ejercicio donde hay una respuesta isométrica del abdomen hacia las diferentes tendencias de fuerza que haya. Entonces, si hay una fuerza rotacional, el abdomen va a frenar esa tendencia de fuerza, entonces va a actuar como un antirrotador. Si va a rotar un poco, rota como tal, promoviendo la rotación a través de los oblicuos. Cuando se vuelve hasta el centro en forma negativa para acercarse un poco más a la contracción isométrica al final del movimiento. Suma el abdomen, ¿de acuerdo? Es importante que entienda algo. Lo que gira tu cuerpo acá, gira el talón. Gira el talón. No es levantarlo.
¿Por qué? Porque si bien es cierto que el oblicuo tiene esa función de rotar el tronco, oblicuo externo y oblicuo interno en cocontracción, no le vamos a generar un efecto cizalla a la columna. Para disminuir esas fuerzas de cizalla en la columna como tal, entonces lo que gire el tronco va a girar también el talón. No, levanta el talón y lo gira, gíralo. Exacto. Gira, si giras 20 centímetros acá, pues no va a girar 20 allá, sino que en la medida que gira la muñeca, gira el talón también. En la medida que regresa la muñeca, regresa el talón. Pues bien, ay, profe, es que nadie se lesiona así, pues, pero podemos evitarlo, ¿no? Por ejemplo, en sentadilla, ¿ustedes creen que si una persona tiene 120 kilos o más peso, lo puede aguantar únicamente con los músculos de la espalda arriba? Si le dejamos esa función a los músculos de la espalda, pues lógicamente se pueden lesionar gradualmente y el impacto sobre las vértebras, el disco intervertebral va a ser altísimo. Por eso es importante entender que el abdomen es parte de ese núcleo estabilizador en posturas dinámicas. En una sentadilla, cuando él baja y sube, tiene que tener activo su abdomen, lógicamente a veces se va a extender un poco más, pero su abdomen debe estar allí activo para poder hacer que esa gran carga que él tiene y esa tendencia anterior de irse hacia adelante, acá hay una tendencia anterior, se frene con los músculos de la espalda, pero también que ayude a una contracción isométrica del abdomen. De esta forma el abdomen está actuando también como un core, está actuando a través del core estabilizador, pero en una postura dinámica. ¿Sabes que dominadas es uno de los ejercicios que más involucra el abdomen junto con la elevación de piernas? Y eso no quiere decir que haya que hacer elevación de piernas, pero acá en dominadas, ¿qué hace el abdomen? A pesar de que está trabajando los músculos del tren superior, también está trabajando los músculos del tren inferior. Y ojo, cuando las personas se balancean para adelante y para atrás, hay un gran problema de la estabilización a través del transverso abdominal, del conjunto de la pared lateroanterior del abdomen, y del core conector, en este caso de los músculos del glúteo. Esta estabilización en dominadas como tal te la da realmente tener un core bastante dominado. Y en estudios a través de electromiografía, porque el abdomen lo evalúan a través de contracciones isométricas, no isotónicas, donde hay variabilidad del movimiento. La electromiografía, cuando evalúa el entrenamiento isométrico, tiene alta relevancia. No era el isotónico, que ha cambiado muchísimo la visión que se tenía y la educación que se tenía frente al tema. Entonces, por ejemplo, acá sí tienen una gran activación del core abdominal a nivel de la pared lateroanterior. Bien, si observamos acá en una plancha isométrica estática, el core está trabajando como un core conector a nivel estático entre el tren superior y el tren inferior. Pero si ya salimos de la estática, lógicamente que hay posturas por acomodar y empezamos a hacer un ejercicio como escaladora, hazlo. Aquí hay un trabajo del iliopsoas interesante, pero también el abdomen está estabilizando la postura para que no se vaya hacia un lado, no se vaya hacia el otro, y acá el core también está trabajando como un core conector. El glúteo es hace parte del core conector, pero acá él está estabilizando la postura y haciendo transferencia de fuerza también. Cuando hablamos de transferencia de fuerza es básicamente que se pueda mover la extremidad superior o la extremidad inferior sin que se altere la postura del cuerpo, sin que se tenga que involucrar movimientos de la columna y de la pelvis como tal de forma inadecuada. Si vamos allá a los movimientos de los brazos, acá también tenemos una postura que el core está actuando, el abdomen en este momento está actuando más, estabilizando la postura de forma isométrica como tal. ¿Para qué? Para que no haya movimientos compensatorios negativos a nivel de la pelvis o de la columna como tal y el propio centro, ¿sí? Entonces vemos como hay un core estático, hay un core dinámico, y ese core estático y dinámico también tiene un papel en press banco, en sentadilla, en jaca, en los diferentes ejercicios donde el core como tal, que es el conjunto de la zona anterior, anterolateral y la zona posterior, está actuando para estabilizar la postura del cuerpo. El core también actúa, en este caso usaríamos un término entre comillas como core conector, en transferencia de fuerza, es decir, que las fuerzas del tren inferior se puedan transmitir hacia el tren superior de una forma controlada, pero pues eso lo vamos viendo más adelante. Por ejemplo, acá tenemos este ejercicio que generalmente lo hacen con clavas, lo hacen con algunos sacos en boxeo o en otros deportes como el CrossFit. Y aquí, por ejemplo, tenemos una actividad del core bastante interesante. Cuando él lo elévalo y lo lleva atrás, generalmente la tendencia de la fuerza es posterior, la frena el abdomen desde una contracción isométrica. Cuando él va rotando como tal, hay una actividad del oblicuo interno, oblicuo externo como tal, vuelve, regresa. Cuando está hacia adelante, es el core posterior, la cara posterior del core que está frenando la tendencia a irse hacia adelante. Pero recuerde que el core no actúa de una forma parcial. Recuerde que el transverso está ligado a la fascia toracolumbar, que tiene una acción directa con las vértebras también lumbares. Entonces, esto es un ejercicio de transferencia de fuerzas como tal, bastante interesantes. La transferencia de fuerzas no solamente ocurre de abajo hacia arriba, arriba hacia abajo, sino también sobre un segmento corporal.
Lo otro es que aquí el core está actuando, estabilizando las fuerzas, mientras que, por ejemplo, cuando está al lado ya que hay una contracción isométrica para frenar la tendencia de fuerza hacia un lado, para frenar esa flexión lateral o esa inclinación lateral, y durante todo el recorrido básicamente está frenando tendencias de fuerza, ¿sí? Está como antirrotación, como antiflexión, como antiextensor, bueno, de diferentes dinámicas y también produciendo el movimiento. Mientras que a un lado lo produce, en el otro lo estabiliza. Eso sucede en muchísimos ejercicios. Acá tenemos un ejercicio para abdomen, generalmente también lo pueden hacer en una máquina, pero donde no hay una máquina es excelente. Lo puedes hacer con una banda, que la resistencia posterior esté dada por una banda, es interesante, o la puedes hacer en una máquina de crossover colocando los cables. ¿Por qué se cruzan los brazos? ¿Por qué se llevan los brazos atrás? Primero, para que todo este conjunto actúe en bloque. Decía en una publicación anterior que aquí actuaba el cerrato, algunas personas dijeron que ahí no actuaba el cerrato, pero antes de contarles por qué sí actúa el cerrato y cómo actúa el cerrato, quiero decirles que lo primero es que la resistencia atrás, ¿qué hace? Que haya una tendencia de fuerza posterior, es decir, que se genere una tendencia de fuerza hacia la extensión. ¿Qué tiene que hacer el abdomen? Frenar esa extensión, esa tendencia de fuerza posterior. ¿A qué fuerza tiene que responder? Hacia la extensión. Cuando el abdomen hace esta contracción isométrica inicial, entonces está actuando como un antiextensor, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay una contracción isométrica bastante interesante, pero después puede suceder una flexión de tronco como tal, muy corta. Recuerde que el rango de contracción óptima del abdomen son más o menos entre 20 y 30 grados y depende por la variación de movimiento. Regreso como tal y tomo allí una contracción isométrica, aprieto el abdomen como tal y vuelvo y flexiono. Puedo hacerlo de esa forma o hay más variaciones. De hecho, hay máquinas en las que se puede hacer esto, pero no en todos los gimnasios lo hay. Segundo, cuando yo elevo los brazos acá atrás, los cruzo para actuar en bloque, no actuar de forma como independiente, como estructurar, como generar una coraza solamente en esta zona y que actúe toda esta zona en bloque. Y es muy interesante porque además cuando tú elevas los brazos, tú no elevas los brazos únicamente con un musculito. Aquí tenemos el cerrato anterior haciendo una abducción de la escápula para poder movilizar los brazos, para poder elevarlos lateralmente, inclusive a nivel anterior también. La escápula debe hacer diferentes movimientos y en ellos participa el cerrato anterior. Entonces miren lo chévere que se ve aquí cómo hace esta acción. Bien, y aquí tenemos una rotación ascendente de la escápula. Debemos comprender que para que el húmero pueda hacer unos movimientos mucho más amplios, de acuerdo, la escápula también tiene que variar un poco su ángulo de movimiento. Y aquí debemos recordar algo que se llama el ritmo escápulo-humeral. No todos los movimientos del brazo los hace ellos solos, sino que hay una participación contundente de la escápula en las elevaciones, en las aducciones y en los demás movimientos, pero eso es un tema para después. Miren lo chévere que trabaja el cerrato anterior allí, facilitando este movimiento. Y aquí tenemos una acción muy importante del cerrato anterior o cerrato mayor, que ayuda a la depresión de la escápula, es decir, a que las escápulas desciendan como si fueran a tocar el glúteo hacia la espalda baja. Esta es algo muy importante que hacemos inclusive en culturismo. ¿Por qué? Porque necesitamos que el cerrato se vea muy bien y que se compacte con el abdomen de una forma muy bacana. Entonces, mire la acción tan bonita que tiene allí también el cerrato anterior de colocar las escápulas hacia abajo. De hecho, en los ejercicios donde hablan de retracción escapular también tienen que concentrarse en que primero se eleva la escápula, luego se cierra la escápula y luego se desciende la escápula para una buena posición del hombro. No hay que ir como tan psicorrígidos con las cosas porque tampoco hacer una hiperretracción, sino buscar que haya como un equilibrio entre las posturas. Mire lo bacano que esta función la tiene el cerrato anterior o cerrato mayor. Y genera un bloque también muy bacano con el abdomen y la presentación de la postura y el trabajo abdominal es increíble. El cerrato anterior juega un papel súper importante en la flexión anterior del brazo. Él ayuda a esa flexión anterior del brazo, ayuda a la aducción, hace que la escápula también haga este movimiento como tal. Básicamente ayuda a la escápula, que la escápula haga campaneo externo como tal, que regrese un poco, ayuda a los diferentes movimientos de la escápula. Y eso lo hace el cerrato anterior. Recuerde que el cerrato anterior parte o su inserción fija se encuentra acá adelantico bien chévere, aquí por las costillas, y tiene, digamos que sus diferentes fascículos tienen diferentes direcciones. Y va, el cerrato anterior, y va a la cara medial en el labio interno de la escápula. Ahorita se la señalaremos allí con algo. Entonces lo que hace es que coge la escápula, la mantiene pegada a la reja costal como tal y se desliza de esta forma. De hecho, el cerrato y la escápula tienen algo bastante interesante, es que forman una falsa articulación. Es bien interesante porque
Dentro del cerrato, que está la parte anterior como tal, entre el cerrato y digamos como la reja costal, hay una capa bien interesante como de celulosa de grasa y bien chévere. Luego viene otra capa también celulosa de grasa allí y luego aparece el suescapular. ¿Y qué hacen estas capas de celulosa y grasa? Lo que hace es que se pueda deslizar sobre la reja costal de una forma interesante y también sobre el suescapular. A esto se conoce como una falsa articulación. ¿Qué hace entonces el cerrato? Ayuda a que la escápula haga este tipo de movimientos como tal, pueda aducir un poco la escápula, también ayuda a la flexión del hombro y por eso cuando está en esta posición como tal, sí hay una activación del cerrato porque ha ayudado a que se genere todo este movimiento. Segundo, suba los dos brazos y no por nada y no es gratis que en competencia, no estoy diciendo que todos tengan que competir ni mucho menos, pero se pide una posición que se llama abdomen, cerratos y pierna, vamos, realízala, abdomen, cerratos y pierna, y aquí se va a marcar más el cerrato, porque lo que hace es que la escápula no queda, inicialmente se retrae, pero después se desciende un poco la escápula y queda hacia afuera. Él está llevando las escápulas sobre la reja costal. Al llevar los cerratos hacia adelante, está llevando también la escápula hacia adelante. Entonces, abdomen, cerratos y pierna. Pero está actuando en bloque, no está actuando, ojo, quiero que vean esto, no está haciendo esto con el hombro, ojo, suéltalo, no está haciendo esto con el hombro como tal, sino que está actuando en bloque en la caja torácica. Abdomen, cerratos y pierna, y ahí empieza a activarlo. Hacer este movimiento de la escápula como tal lo hace el cerrato anterior. Terminamos esta primera parte de entrenamiento abdominal. Hay que ver el core de una forma mucho más integrada, que ahora vimos solamente entrenamiento abdominal. Luego vamos a integrarlo con todo el concepto de core estabilizador, core conector y demás elementos, y vamos a segmentarlo muy bien. Pero una reflexión es que las redes sociales o los diferentes campos en que nos expresemos deben servir es para compartir conocimiento, no para mostrar que sabemos. Más que mostrar conocimiento, yo quiero es compartir. Y si alguien los puso de una forma diferente y posiblemente equivocada, o si alguien, ay, no, ahí no se involucraba ese rato, no, eso no se llama de esa manera, pues aquí mostramos que sí se involucra, que sí se llama de esa forma como tal, que sí se entiende de esa manera. Y precisamente no es decir que otras personas están equivocadas o que se encuentran mal. No van a encontrar que nosotros expongamos a otras personas o critiquemos su trabajo. No estamos en la guerra del centavo de ganar con títulos o con conocimiento como, ay, venga, yo les voy a mostrar qué sé para que se vengan hacia mí. Las personas pueden equivocarse y eso no quiere decir que no tengan gran conocimiento en otras áreas. De hecho, yo le aprendo a cantidad de personas, soy el primero que me equivoco y seguiré siendo el primero que deseo aprender. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en la gente, en el bienestar de la gente o en el conocimiento que queremos transmitir que sea de calidad. Sigan aprendiéndole a muchísimas personas, hay cantidad de gente que les va a transmitir con muchísima calidad. Si me equivoco en algunas cosas, perdónenme de verdad y vamos a seguir avanzando, progresando y mejorando, pero aquí quedó, digamos, mi respuesta a que cómo se llama, qué involucra, por qué se involucra y vamos hacia la parte 2 que va a estar espectacular. En el fitness, en la vida y en todo lo que hacemos, cabemos todos. Full bacano.